escribe a su joven pastor y discípulo Timoteo. Esta es una carta interesante y está capacitando a este joven pastor, a este líder. El Espíritu Santo, por medio del apóstol, está capacitando a este joven pastor, y le está anunciando los tiempos que vendrían, tiempos que nosotros estamos viviendo ahora mismo. El Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esa es una parte de la Biblia. Y dice que el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, está diciendo que en los últimos tiempos, pero que el Espíritu Santo dice claramente, no ambiguamente, no tímidamente, no secretamente, dice claramente. El Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos no se puede apostatar de la fe si no hemos estado en la fe. No se puede apostatar de la fe si no hemos estado en una iglesia y en Cristo Jesús. Así que esta parte de las Escrituras no se refiere a las sociedades sin Cristo, al mundo inconverso, a las sociedades. Habla de la iglesia del Santo Cordero, nosotros. Y está alertando a Timoteo porque Pablo ya iba de salida. Dice: pronto voy a ser sacrificado. Pero entonces da indicaciones a Timoteo, y esta carta se quedó para la posteridad, para que nosotros prestemos atención. El Espíritu Santo dice claramente que algunos apostatarán de la fe. Esta es la versión 1960, pero si nosotros nos vamos a la versión NTV, dice: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, escuchando a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Y entonces vamos hoy a mirar un tema que, si necesita un título, es la necesidad de estar consciente del mundo espiritual en derredor nuestro. La necesidad de estar conscientes del mundo espiritual, iglesia. Porque el Espíritu Santo dice claramente: y existe un conflicto invisible que se libra por las almas. Cuando Jesús anunció el reino de Dios en la tierra, también reprendió los poderes de un reino de las tinieblas. Entonces se trata de dos reinos que están en constante conflicto: el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Y este no es un conflicto cualquiera o por cualquier razón trivial. Nosotros pertenecemos al reino de la luz, pero existe un reino de tinieblas. Este reino de la luz tiene personas como nosotros, y tiene ángeles alrededor de nosotros, y tiene un Señor sobre nosotros. Jesús es el Señor de este reino de luz. Pero existe el reino de las tinieblas, que tiene personas humanas a su servicio, que tiene ángeles caídos y demonios a su servicio, y que tiene un rey, Satanás. Así que estos dos reinos están en continuo combate. Y no pelean por cualquier cosa, pelean por las almas eternas. No se pelea por territorios geográficos, no se pelea por ambiciones económicas. Ángeles celestiales y ángeles demoníacos no pelean en los aires y en la tierra por cuestiones de nada. Pelean por almas que se pueden perder eternamente o salvar eternamente. Así que existe un conflicto. Y cuando nosotros venimos al reino de la luz, entramos en automático en este conflicto y nos hacemos de un enemigo verdadero. Satanás es real y su reino es real. No sé por qué las sociedades lo ignoran, o muchas congregaciones, y no les gusta hablar el tema. Pero Jesús tocó reino de tinieblas, la palabra diablo e infierno, incontables veces. Lo tenemos registrado en los evangelios, lo tenemos registrado en las epístolas, y lo registra osada y atinadamente el libro del Apocalipsis. Así que la iglesia, cuando nosotros cantamos a Dios,
No nada más es un preámbulo, porque va a haber una palabra, qué bonitos son los cantos, se oye muy bonito. No, esto es el mundo espiritual. Esto es una de las manifestaciones del reino de Dios en la tierra y de los hijos de este reino. Y cuando se oyen canciones horribles, sensuales, vulgares, o de asesinatos, como últimamente los corridos y toda esta cosa, también es la manifestación de un mundo espiritual. También lo es. Solo existen dos poderes, solo existen dos reinos, no hay un reino intermedio. Y la Biblia dice que este siglo malo tiene un príncipe llamado Satanás. Así que existe un conflicto invisible en los aires, pero que podemos mirar en las casas y en las sociedades. No se prohíbe la palabra Mahoma, y si alguien trae la palabra Mahoma, Buda, Krishna o diablo en su camiseta no le pasa nada. Pero si trae la palabra Jesús, en algunas escuelas de Canadá, Norteamérica y algunos países del mundo, morirá o será aprisionado. Hay un mundo que se opone. Hay un mundo que trata de atrapar a nuestros niños. Un mundo oscuro. Así que existe un conflicto invisible que se libra por las almas. Y el Espíritu dice claramente que en estos tiempos, no en otros, estos tiempos, algunos se apartarán de la fe verdadera de manera gradual, escuchando espíritus engañadores y doctrinas demoníacas. Vamos allí. Cuando habla de este conflicto, el apóstol Pablo no en vano nos dice: pónganse toda la armadura de Dios para mantenerse firmes contra las acechanzas y estrategias del diablo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. No se trata solamente de las personas que pelean con nosotros, que el enemigo está usando todo eso. No se trata solamente de las personas que a lo mejor en el trabajo nos quieren hacer la vida difícil. Habla de mucho más que eso. Pónganse la armadura de Dios para mantenerse firmes contra las acechanzas y estrategias del diablo. ¿Sabes qué es que alguien te aceche? Es que se mantiene cerca y vigilante. Y el apóstol, por medio del Espíritu Santo, advierte a la iglesia, no a este mundo, ¿verdad?, que hay un diablo al acecho de tu alma, al acecho de tu eternidad, y que actualmente hay doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Y ahorita vamos a mirar, amados. Y dice que debemos andar armados en un combate que es difícil y muy hostil. No es un combate cualquiera. La verdad que la iglesia no es un lugar donde, ay, la gente es bien buena, ay, llegamos y cantamos bien bonito, ay, somos muy amables, ay, nos queremos mucho y ayudamos a los pobres. No, amados. Cuando la iglesia saca la vida espiritual real de su contexto como iglesia, hemos perdido toda la gracia dada y todas las herramientas que necesitamos para triunfar. No se trata solamente de socializar, de hacer buenos amigos. No, esto es mucho más, y esto tiene alcances de carácter eterno. Pónganse toda la armadura de Dios para mantenerse firmes, iglesia, contra el acecho de tu enemigo. Por favor, concientiza que hay alguien al acecho de tu familia, de tu matrimonio, de tu destino profético. Que cuando te salvaste, el diablo no cruzó los brazos y se resignó a perderte. Y que todos los demonios generacionales que habían atrapado tu linaje ancestral, ahora ¿qué van a hacer si el enemigo necesita cuerpos para manifestarse y para hacer daño? Porque él vino a robar, matar y destruir.
El enemigo va a cruzar los brazos y va a decir: ay, ya se salvó, ya, vamos por otro. No, la Biblia dice que un espíritu malo anda por lugares secos buscando reposo, y al no hallarlo se vuelve a la casa de donde salió. Casa es familia, casa es vida, casa es persona, y el enemigo trabaja en ciclos. Puedes pasar un ciclo de bonanza tranquilo, te la llevas al aire, y luego ¡brum!, los problemas, las tentaciones, el acecho y las provocaciones. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra las acechanzas y estrategias del diablo en tu contra, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. ¿Cuáles son nuestros enemigos verdaderos? Aquí el corazón. Son gobernadores malignos, autoridades del mundo invisible, fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y espíritus malignos de los lugares celestes. Aun cuando vivamos una vida meramente terrenal, vamos al trabajo, comemos y nos bañamos, hay un mundo espiritual. Hay una realidad espiritual que atrapa a los ignorantes y despreocupados, porque este diablo es real, porque la gente que le sirve en la tierra es real, están cerca de nosotros y pueden ser nuestros vecinos y conocidos. Y todos los ángeles, una tercera parte de los millares de ángeles que habitaban en los cielos, vino a la tierra. ¿Qué están haciendo ahora mismo? Al acecho de los santos y de las almas eternas. Son fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y son espíritus malignos en los aires. Así, amados míos, que Cristo anunció un evangelio de conquista. Él dijo que su reino había venido, pero que había otro reino. Y cuando Jesús andaba en la tierra con sus discípulos cercanos, entonces Él andaba combatiendo ese reino. Y demonios de ese reino y ángeles caídos de ese reino tenían atrapadas muchas personas. Así que viene el reino de la luz y contrarresta las tinieblas, y Jesús empieza a expulsar demonios y a sanar enfermedades causadas por espíritus de enfermedad. Y dijo: no temáis, manada pequeña. ¿Qué más? Que a mi Padre le ha placido daros un reino de luz. Así que tenemos dos reinos peleando entre sí, por tu alma, por tu destino, por tu linaje. Y es importante, es muy importante. Jesús dio una orden: vayan y hagan discípulos en todas las naciones de la tierra. Habla de hijos suyos capacitados y entrenados para este reino. Las multitudes no eran discípulos, sus cercanos eran discípulos, y los entrenó y los capacitó y les impartió para combatir en este reino. Y cuando vivimos totalmente despreocupados, hay una guerra por tus hijos fuerte. Hay un acecho y una codicia por tu hermoso príncipe, hermoso y codiciable, por tu hermosa. Y nosotros no vamos a vivir despreocupados, preocupándonos por todo menos por lo que realmente tiene significado, por lo que tiene trascendencia eterna. Preocupados por la ropa, preocupados por el trabajo, preocupados por quién sabe qué, perdiendo de vista lo que realmente tiene trascendencia y verdadero significado. Vayan y hagan discípulos, gente que conozca las leyes del reino y que camine en el reino y que viva con un evangelio de reino, no una religión. Jesús entregó un reino. Un reino tiene rey, un reino tiene estrategia, un reino tiene ejército que lo defienda, un reino tiene constitución, no es una religión cualquiera.
Y nosotros necesitamos conocer la Constitución y cuáles son las armas para la defensa de este reino y dónde está el ejército de este reino. La Biblia dice que si alguno es llamado a ser soldado de Cristo, no debe andar involucrado en tanta cosa, sino debe estar y mantenerse vigilante. Debemos saber hoy que la ignorancia del mundo espiritual es terreno ganado por el enemigo. Si pensamos que todo lo que nos pasa es por mala suerte, por buena suerte, porque no sé qué y porque no sé cuándo, y todos son responsables, menos un mundo alrededor nuestro y demonios codiciándonos. Demonios codiciando tu linaje. Hijos que al ser benditos y establecer familias benditas, por causa de ellos serán benditas las familias de la tierra. Como por causa de los hijos que viven en maldición terrible, de adicciones, de pleitos, de conjuros, de hechicerías, de adoración a la muerte y otras cosas. Familias malditas y su linaje bajo maldición. La ignorancia del mundo espiritual es terreno ganado por el enemigo. Si lo único que hacemos es congregarnos y a veces y no comprometernos en este combate y usar las armas de nuestra milicia, sino simplemente congregarnos y ya. ¿Qué hace una persona si descubre que hay un hombre peligroso al acecho de su hija? ¿La manda tempranito a la escuela sola con su mochila? Claro que no. Si hay unos vándalos malvados que tienen represalia contra su hijo hermoso y están allí apostados, allí establecidos, ¿qué hace un hombre? ¿Qué hace ese padre? ¿Manda a su hijo a dar la vuelta? No. Lo cuida, lo vigila, lo procura, lo defiende, lo esconde, lo protege, lo acompaña. ¿Cómo descuidar así de simple? La ignorancia del mundo espiritual es un terreno ganado por el enemigo. Y a algunas congregaciones no les gusta hablar de esto, pero nosotros no debemos de tener miedo a las tinieblas, porque el Señor nos dio autoridad sobre estas cosas. Debemos temer a la ignorancia de no ver las cosas como en realidad lo son. Y pudiéramos sentir, la pastora está exagerando. La palabra de Dios te va a demostrar que yo tengo la razón y la verdad, porque yo no estoy hablando por mi cuenta. Yo estoy leyendo la palabra de Dios. Así que ignorar un mundo espiritual nos pone en peligro a todos y a tu linaje. Y como este mundo de la tierra, las sociedades de la tierra, con la películas y libros de Harry Potter y que las hadas y que no sé qué, parece inocente, no pasa nada, pasa todo. Como aquellas personas que fueron a ver esa película, que ya ni me acuerdo cómo se llama, horrenda, horrible, total, que en la sociedad, en las noticias terrenales, unas personas que estaban por allí, hicieron un video de unas señoras, varias personas y jóvenes que salieron de antes, porque se salieron asustados de esa película endemoniada absolutamente, y salieron arañando el piso, no sé si ustedes lo vieron, y se subían sobre las paredes, caminaban sobre las paredes y volvían a tirarse al piso. Fueron llevados a los hospitales y no podían hacer nada por ellos. ¿Por qué? ¿Por qué los padres pueden permitir que sus hijos, Harry Potter y todas esas cosas de hechizos, de conjuros, de invocación del mundo, de las tinieblas, y ser tan descuidados en ese sentido? Porque el reino de las tinieblas trabaja mediante estrategias. ¿Saben? Es un reino, atención aquí, es un reino y hay un rey. Si el diablo es el rey de este reino de las tinieblas, él conoce estrategias de combate.
Él conoce rangos de autoridad. Y Él no se mueve a lo loco y a lo tonto. Se mueve con propósito. Como los combates terrenales. No va a Estados Unidos, o sea, manda a unos soldados allí, pum, se asientan y traen. No. Hay una estrategia. A dónde va a llegar, qué va a hacer y a quiénes va a enviar. ¿Y para qué? El enemigo actúa así. A la iglesia no le gusta mucho, a la iglesia de Cristo, a la zona, no sé. Pero si vivimos pensando que nada más es cantar, oír la palabra, irnos a casa y ser muy felices, no es así. Porque ni siquiera lograremos ser tan felices. Porque el diablo ganará ventaja contra nosotros si ignoramos sus maquinaciones. Así que Pablo escribe su segunda epístola a la iglesia de Corinto y les dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, no ignoremos sus maquinaciones. Y ahora, por medio de las redes y tanta cosa, tanta información brutal. Nuestros niños están expuestos a toda suerte de información. Y los padres descuidados entregan sus celulares a su hijo. Y ahí está el niño entretenido con quién sabe qué cosa. O nuestros jóvenes desvelándose en la noche, viendo quién sabe qué tanto. Y oyendo quién sabe qué. Y comunicándose con quién sabe quién. Y haciendo amistades con quién sabe qué tantos. Y formando vínculos. ¿Saben que el príncipe de este siglo es el diablo? Si estamos conscientes, entonces conscientes estamos de que él usará todo tipo de influencia y formas de comunicación para dañar la iglesia, para dañar las sociedades, para entorpecer los caminos y los destinos proféticos. Y mientras la gente está oprimida, esclavizada y controlada por el mundo de las tinieblas, los hijos de Dios tenemos una misión delante de nosotros. Jesús dijo: ustedes serán luz y sal de la tierra. ¿No dijo? Vayan y sanen a los enfermos, vayan y liberten a los cautivos, vayan y echen fuera a los demonios. ¿No dijo así Jesús? Mientras tenemos delante de nosotros el mundo de las tinieblas y las consecuencias del acoso y el acecho y la maldad de este mundo de tinieblas, entonces nosotros, los hijos de Dios, tenemos una comisión. Pero ¿cómo cumplir la comisión si los santos están involucrados en asuntos donde no deben? Y le estamos comprando a Satanás su basura, su pornografía. Y nos estamos comunicando con los hijos de las tinieblas que el enemigo traerá a tu vida y a la mía para nuestro mal. Porque el Señor dice en su palabra: el que no es conmigo es contra mí, y el que conmigo no recoge desparrama. Para Dios estos asuntos son bien serios. Así que Pablo escribe su segunda epístola a los Corintios. Y mientras el mundo de las tinieblas exista, nosotros tenemos un deber que cumplir aquí en la tierra. Así que Jesús llamó a sus discípulos. Jesús llamó a sus discípulos, y alguien podría estar diciendo: bueno, sus discípulos. No, Jesús dijo: si ustedes guardan mi palabra, si mi palabra permanece en ustedes y ustedes permanecen en mí, entonces serán verdaderamente. Entonces somos discípulos. Jesús llamó a los discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos, para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Y les dijo: vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes recibieron gratis ese poder, tampoco cobren por emplearlo. Entonces, ¿por qué Jesús tendría que venir a la tierra a resolver asuntos terrenales? ¿Por qué tendría que llamar a sus discípulos, impartirles vida espiritual a ellos para poder hacer una obra en la tierra? Porque ellos combatirían con el mundo de las tinieblas. Y uno no se pone con Sansón a las patadas.
Entonces, esto es el mundo de las tinieblas. Y tiene sus cómplices, sus emisarios, sus servidores. Tiene sus sacerdotes y sus profetas. Tiene sus maestros. Tiene sus siervos fieles. Así que el Señor capacita espiritualmente para que ellos entren en un combate espiritual y no vayan a la guerra sin fusil. ¿Están conmigo, mis amados hermanos? Vamos a entrar en algo muy serio y muy interesante. El mundo de las tinieblas tiene grados de influencia en las personas. Por favor, dile al de junto: el mundo de las tinieblas tiene grados de influencia en las personas. Y vamos a hablar solamente en esta tarde de 3 grados de influencia. Y espero que para el otro domingo, si así Dios lo dispone, miraremos los demás. Y uno de los grados de influencia es la opresión. Y uno va a decir: la opresión, ¿y en qué parte de la Biblia está que el mundo de las tinieblas oprime a las personas? En el libro de los Hechos, capítulo 10 y verso 38, la palabra de Dios dice: Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahora vamos a mirar de qué se trata la opresión. Porque la opresión es el primer cerco de ataque del enemigo y es una influencia en las emociones y en la mente de los individuos. Así que cuando un hijo escogido de Dios tiene propósito, trascendencia, asignación, herencia, linaje, destino, y su vida será para bien y bendición, obviamente el enemigo se opondrá, mis amados. Si Irán se entera que los Estados Unidos de Norteamérica piensa enviar tropas militares a sus territorios, cierra los ojos y cruza los brazos. Contesten, amados, ¿sí o no? Claro que no. Se asienta y pone sus superarmamentos de defensa para que haya un combate, y estos super soldados, porque Estados Unidos no va a mandar a cualquiera, super soldados irán para allá, pero Irán buscará sus super soldados para impedirlo y habrá un combate. Si tú tienes destino, linaje, propósito, asignación para conquistar, entonces tu enemigo asentará la oposición. Y la opresión es una de ellas. Es una influencia en las emociones y en la mente. Así que parece nada. Parece que estamos lavando los trastes, estamos haciendo nuestro trabajo, y de repente vienen pensamientos: nadie te quiere, no sirves para nada. ¿Ya viste cómo te miró? ¿Ya viste? Ellos ni son cristianos. ¿Qué haces allí? Bola de hipócritas. Ni siquiera los de tu casa. A ver, ni te quieren. A ver, ¿te hicieron caso? ¿Te saludaron? A ver, ¿y qué tanto has ganado? ¿Qué tanto has ganado absteniéndote de una vida sexual previa al matrimonio? A ver, ¿qué has ganado? ¿No se burlan de ti en la escuela? Opresión afecta la mente y las emociones. Y la opresión no solamente se da en los compañeros de la escuela, en los catedráticos, en los ambientes, en la familia, en las conversaciones. Y hay una opresión. Es el primer cerco del enemigo. Hace un cerco. En ese cerco pone probablemente amistades que hacía tiempo tú no habías visto. De repente aparecen en tu vida. Estabas muy tranquilo y de repente se presenta la tentación, así mágica, seductora, persuasiva. De repente
Tienes una oferta de trabajo que te impide orar, comunicarte con los tuyos, cuidar tu propia familia y tu propia vida espiritual. Pero es una super oferta. Hay un cerco. Dios no renuncia a nosotros, pero el diablo tampoco. Y tenemos que estar bien conscientes. Si tú no pensabas así, ¿por qué está pasando ahora? Antes tenías los mismos motivos y las mismas luchas, pero ahorita ¿por qué estás razonando así? Empezabas a dar tus primeros pasos de victoria en ascenso, pero de repente dejaste de sentir interés, te empezaste a sentir incómoda, y muchos razonamientos vinieron a tu cabeza. Opresión, espíritus comisionados y ambientes y atmósferas que te seducirán a ti en tu fragilidad y golpearán tus paredes débiles. La opresión también tiene afectaciones en la salud. Y la palabra de Dios dice lo siguiente: un día de reposo, Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas, y estaba allí una mujer que por causa de un espíritu maligno, llevaba 18 años enferma. Andaba encorvada y de ninguna manera podía enderezarse. La Biblia dice que Jesús echó fuera el espíritu de enfermedad. Ahora vamos allí a la versión 1960, en el mismo texto. Había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. El enemigo está al acecho. Si la enfermedad te va a impedir servir y congregarte, llegará esa opresión. ¿Por qué puede tener autoridad una opresión en la vida de los hijos del Dios Altísimo? Porque abrimos puertas de oportunidad, porque descuidamos la oración, porque descuidamos la comunión con los santos. Hay gente a la que le dice: a mí me gusta Dios y me encanta la iglesia, pero yo con los hermanos no. La comunión con tus hermanos evitará que tú tengas otras conversaciones que atrapen tu atención, y generarás buenas amistades espirituales. Viene una enfermedad. ¿Por qué puede haber opresión demoníaca en un hijo de Dios? Porque abrimos puertas de oportunidad. El enemigo necesita un derecho legal, porque la Biblia dice: el maligno a los hijitos no los toca. Pero veamos en qué contexto está escrito. Pero cuando nos airamos, cuando pecamos en la ira, cuando decimos palabras indecorosas, cuando permitimos que los pensamientos no solo viajen por los aires, sino se asienten en nuestra cabeza y se vuelvan una raíz de amargura, hemos dado lugar a nuestro enemigo y tendrá legalidad. Y quedaremos atrapados. Es un cerco. Así que llegarán personas que tienen tu mismo sentir, y no llegarán por buenas gentes o porque son muy amigos tuyos. Llegarán porque forma parte del cerco que el enemigo ha puesto en tu derredor. Sentires de amargura, sentires de tristeza, sentires de rechazo. Y entonces empiezas a vincular amistades que están en el mismo cerco que tú. Y tu preciosa alma está en peligro. Tu único y singular destino está en alto riesgo. El enemigo entró por una puerta abierta. Jesús dijo: si el padre de familia supiera a qué horas va a llegar el ladrón. ¿Qué sigue diciendo? ¿Qué sigue de este texto? Velaría y no dejaría minar su casa. ¿No?
Entonces nosotros debemos mantenernos vigilantes, porque viene este ladrón a robar tu destino, a destruir tu fe y a matar toda esperanza para ti. Es un cerco. Y ese cerco contamina, porque las conversaciones contaminan, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y una pequeña raíz de amargura contaminará a muchos. Así que se fortalece este cerco de opresión. Y estás en la noche pensando muchas cosas, y tenías plan de trabajar o de hacer, de estudiar, de hacer algo, pero de repente te salen páginas tan seductoras, tan persuasivas. Estás solo, estás sola, nadie te está mirando. Sí, el diablo está mirando qué tan pronto caes en su trampa, y el Espíritu Santo está allí para darte la fuerza que tú necesitas. Cuando existe opresión, todavía se puede ejercer el poder de la voluntad. No estamos tan turbados como para caer tan abruptamente en las manos de nuestro enemigo. De tu alma han sido tomadas dos cosas: la mente y las emociones, pero tu voluntad está presente. Puedes quedarte allí, caer en la tentación, en la seducción, después sentirte culpable. Como te sientes culpable, vuelves a caer en la tentación. La tentación te vuelve a sentir culpable, y entras en un ciclo que no te va a dejar salir. Pero ahí está tu voluntad todavía. Y una mujer, opresión en la salud. El Evangelio según San Lucas. Y una mujer que padecía flujo de sangre por 12 años, la cual había sufrido mucho con los médicos, igual que a la otra no la habían podido ayudar los médicos. No se trataba de un asunto médico. La cual había sufrido mucho con médicos, había gastado todo lo que tenía y de nada le había aprovechado, sino por el contrario empeoraba. Así que se acerca a Jesús, hace un esfuerzo, la voluntad está presente. Acércate a Jesús, aunque sea arrastras, y quita tu orgullo, tu arrogancia, tus temores, porque es un buen momento. Ella estaba oprimida por el diablo. Y igual como la mujer jorobada, que Jesús le dijo: ven. Parecía injusto. Ella miraba al piso todo el tiempo, pero Jesús le dijo: ven. Y a la del flujo de sangre, debilitada, ¿sabes cuántos años había estado sangrando? Tenía un periodo menstrual abundante que jamás se quitó por 12 años. Era un esqueleto andando, pero caminó hasta Jesús. Tenía una esperanza, y la voluntad todavía la ayudó. Así que cuando toca a Jesús y él descubre que poder había salido de él, Jesús le dijo: tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Y qué más? Sé libre de tu azote. Cuando yo estaba mirando aquí, azote en el griego es flagelo. Es como cuando Jesús dice que con unos azotes sacó a los ladrones del templo. Habla de un flagelo, habla de un castigo, habla de mantenerla castigada, oprimida, debilitada y enferma por años. La opresión también se da en la salud. Y hemos visto que el reino de las tinieblas tiene grados de influencia en las personas, y su primer cerco es la opresión. Jesús llamó a Satanás ladrón, homicida y padre de mentira. Así que al acecho hay un ladrón que quiere robar tu destino, tu asignación, la familia que Dios tiene para ti, tu destino económico, tu dignidad como persona, tu reputación como persona. Es un homicida. Él no viene a jugar, no viene a hacer favores, él viene a matar. Y es padre de mentira. Un padre pone la semilla, un padre engendra. Así que este padre de mentira siembra la semilla en tu mente y en tus emociones, la semilla de la duda, la semilla del enojo, la semilla de la incongruencia, la semilla de no me quieren y tantas cosas, poniendo su cerco opresor en tu contra.
La opresión es el primer cerco del enemigo. Como segunda parte y segunda fuerza en nuestra contra de la opresión se pasa a la obsesión. En este estado de opresión demoníaca o de opresión de tus enemigos, el enemigo ha logrado establecer una fortaleza mental y emocional dentro de la persona. Comenzó con una opresión, y la opresión tiene temas. Por ejemplo, puede ser una opresión que te seduce para vivir, para trabajar y no trabajar para vivir. Puede ser seducido en la sexualidad, en las adicciones, en las relaciones prohibidas. Ese fue el cerco de opresión. Pero una opresión no cuidada se convierte en obsesión. Así que el enemigo ha logrado establecer una fortaleza mental y emocional dentro de la persona. La palabra fortaleza se usa en la Biblia cuando, por ejemplo, Israel quería conquistar a Jericó. Y Jericó tenía una fortaleza, una pared impenetrable. Puertas cerradas, paredes altísimas, 3 metros de ancho, impenetrable. Eso es una fortaleza. Así que la obsesión, el enemigo, después de mantenerse en opresión por un tiempo sin usar la voluntad, amados, se establece una fortaleza mental y emocional dentro de la persona. Y la obsesión hace que la persona pierda el dominio sobre sus emociones y sus propios pensamientos. Llega a pensar, como dicen en internet, como dicen sus compañeros, como toda la influencia de su cerco ha contaminado. Llega a pensar como no pensaba y se siente como no se sentía. Y aunque queda cierto grado de su voluntad, ahora es más difícil salir de allí. La obsesión es una opresión fortificada. Ahora es una atadura, no es solo un ataque como en la opresión. Ahora es una atadura. La persona se mantiene enferma, ya está salido de enfermedad, ya se enfermó de otra. Ya no ve lo duro sino lo tupido. Le llueve sobre mojado. Es una atadura, algo que la amarró. No es solo un ataque. Y esta atadura provoca impulsos emocionales y mentales y pecados repetitivos. Porque hay una obsesión. Porque ya no es una opresión, ya no es un ataque externo, ahora es una obsesión. El enemigo ha logrado penetrar mi mente y mi corazón. Y ahora, aunque me dicen y oigo, aunque me aconsejan y entiendo, repito los mismos pecados y los mismos patrones. El enemigo ha logrado obsesionar a algunas personas. La lista sería infinita, puse unas cuantas. Ha logrado obsesionarlos con videojuegos, obsesionados por la venganza, obsesionados con la imagen, gastan dinero innecesario, obsesionados con una persona. No te conviene para nada. No son afines. No tienen nada en común. Pero estás obsesionado. Pero estás obsesionada. Sabes que puede no resultar tan bien. Pero el cerco funcionó. Y ahora hay otro nivel. Obsesión. Ahora mi mente, mi razonamiento y mis emociones están muy involucradas en el caso. Dejamos de ser objetivos. Las emociones entraron en control. Mi mente está engañada, la mente está engañada. No razono con cordura. Y aunque mi voluntad todavía late y vive,
he decidido que aquí me quedo y a ver qué pasa. Lo que pasa no será bueno. Y aunque muchas veces sabemos que no será lo mejor, estamos allí obsesionados. Obsesionados con una persona, obsesionados con el matrimonio, obsesionados por el dinero, por una casa. Gente en la tierra obsesionados con el poder, vendieron su alma al diablo. Literal. Obsesionados con ser jóvenes para siempre y beben la sangre de niños torturados, porque esa adrenalina rejuvenece sus células. Vendieron su alma al diablo, obsesionados con el poder, con la belleza, con la imagen. Y en el reino de Dios, obsesionados consigo mismos, obsesionados con su ministerio, dejaron de ser objetivos, dejaron de mirar la causa de Cristo para empezarse a mirar a uno mismo. Personas que de una vida del espíritu, ¿puedes cambiar eso? De una vida espiritual pasan a ser hechiceros, charlatanes, adivinos en el reino de Dios. Cuando llevaban una trayectoria. ¿Has oído? ¿Te has enterado? ¿Sí o no? ¿Me pueden ayudar? Sí, claro que sí. Obsesionados con el ministerio. Ya no era la comunión con Dios, ya no era el deseo de servir a Cristo. Obsesionados con su propio ministerio. Esto es muy importante y pongan aquí el corazón. Un creyente que vive una vida espiritual y se ha descuidado puede vivir oprimido y caer en obsesión. ¿Por qué los pecados se repiten? ¿Por qué estamos saliendo de un pecado y ya nos metimos en otro? ¿Por qué si estamos en la iglesia? ¿Por qué si estamos en Cristo? Porque vino una opresión, un cerco, y minimizamos. Incluso luego hasta nos acostumbramos a pecar, pedir perdón, pecar. Nos acostumbramos a los pensamientos que no tienen parte en la vida de Dios. Nos acostumbramos a los sentimientos de hostilidad o de depresión o de dependencia. Nos acostumbramos tanto que viviendo en el templo y en la casa del rey estamos bajo opresión. Y la opresión logró reforzar sus armas y establecer una fortaleza de obsesión. Y necesitamos hacer eso. Y necesito decir eso. Y necesito ir allá. Sé que no debo. La voluntad está presente. Todavía puedo echar mano de eso, pero lo ignoro igual que la opresión. Y es muy peligroso. Este mundo vive así, pero bueno, es de entenderse. Ellos no están frente al reino de Dios. Un creyente descuidado puede vivir oprimido y caer en obsesión. Mientras haya puertas abiertas, el enemigo tendrá derecho legal para oprimir e incluso obsesionar a los hijos de Dios. ¿Qué pasó con esos pastores que ahora se sienten el Mesías? ¿Qué pasó con esos hijos de Dios usados por el poder de Dios que ahora la pastora se casó con su diácona? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la señora que dice que ya no es pastora, que ahora es profeta y dice puras locuras? Se obsesionaron con el ministerio, permitieron pensamientos y permitieron sentimientos. ¿Qué pasa con este mundo? Un creyente descuidado puede vivir oprimido, incluso caer en obsesión. Y mientras haya puertas abiertas, el enemigo tendrá derecho legal. Y ¿saben qué, amados? Yo quiero decirles algo muy importante.
Mientras los hijos están bajo nuestra custodia en nuestra casa, y no importa si peinan canas, están bajo nuestro resguardo, nosotros los padres de familia no abriremos puertas que el enemigo tenga legalidad contra los que amamos y tienen destino. Ustedes están bajo esta cobertura, aunque hay personas mayores que yo. Las puertas pueden ser hábitos que ya debiste haber dejado. ¿Desde cuándo? Deja de desvelarte horrible, porque la Biblia dice que el reino de las tinieblas opera en la noche y en la oscuridad. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Deja de descuidarte, deja de tener esos hábitos que te dañan la salud, la vida espiritual y la vida emocional. Puertas que el enemigo usa: la falta de perdón, vivir en constante rencilla, en constante rencor. Que me hizo, me dijo, no me dijo, si me hizo. Dejemos, esa es una puerta abierta, no solo en tu contra, sino contra de los tuyos. Una puerta abierta son las relaciones prohibidas, las relaciones inmorales. El enemigo entra con todo para provocar toda suerte de perversiones en el hogar, y los hijos caerán en pecados muy graves. Programas, películas, música, gira, pleitos, puertas abiertas para el enemigo. Y la gente se pregunta: ¿dónde está su Dios? Nuestro Dios está presente. ¿Qué ha pasado con nosotros? ¿Cómo el mundo puede vernos oprimidos, siempre enfermos, siempre tristes, siempre dependientes emocionales, siempre en pleitos, siempre en iras, siempre en problemas? Ese no es el testimonio del reino de Dios en la tierra. Pero le abrimos puertas al enemigo para que establezca su muralla e impida la luz del santo evangelio de Cristo. Checa qué películas, checa qué género de música. Amados, por favor, ¿cómo los muchachos van a estar poniendo una música que es tan asquerosa? Es una relación sexual explícita, vulgar. ¿Cómo? ¿Por qué? Esa no es una puerta, eso es un portón. Gente obsesionada con las películas de terror. Ay, Dios mío. El diablo ya hizo su casa allí contigo. Ya puso su casa de campaña. Se oyen ruidos. ¿Quién sabe qué está pasando? Eso está pasando. Eso está pasando. Y se vuelve una obsesión. No pueden dejar de sentir la adrenalina del terror o de las cosas crueles, la sangre, los niños gritando, la gente muriéndose por cientos, cayendo en pedazos, se les desbarata el cerebro y sale. ¿Qué pasa? Puertas abiertas del al enemigo de tu alma. Si aquí en el barrio avisan que andan unos ladrones armados, que son unos sangrientos asesinos y andan por tu barrio, ¿dejarás la puerta abierta en la noche? Yo pregunto, contéstenme, mis amados, queridos amados. Claro que no. Entonces, ¿por qué permitimos que pasen cosas en nuestra casa que son una puerta abierta al enemigo? Amistades que sabes que no les convienen. ¿Por qué no ser cuidadosos con ese hecho? Relaciones prohibidas. Las relaciones prohibidas no necesariamente tienen que ser carnales, también pueden ser a distancia. También puede uno hablar muchas cosas con personas por medio del chateo, las redes y todo eso. Entra el adulterio por la ventana, la pasión, y la familia se acaban y salen por la puerta. Fotos de artistas. Este artista me encanta. ¿Qué pasó? ¿Eres casada?
esa artista está 90, 60, revienta. En tu cara Él dice eso. Eso es adulterio. Jesús dice que si un hombre mira a una mujer para codiciarla, en su corazón ha adulterado. Puertas abiertas. ¿Qué pasa? Si alguien tiene estas costumbres de mirar a quien no es tu cónyuge, ¿cómo aspiras a que tu hijo tenga una esposa fiel si tú estás sembrando mal? ¿Cómo aspiras a que él sea fiel si tú estás sembrando mal? No se hacen esas cosas. Uno cuida los destinos. Uno cuida los ejemplos. Este artista me encanta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, es que es una artista. Tu corazón está codiciándola. Si la tuvieras cerca, estarías con ella, si fuera posible. Es pecado y ya. Aunque somos adultos, cuando las personas se alimentan con películas que tienen sensualidad y sexualidad explícita, tú estás mirando a otro hombre y a otra mujer en la intimidad. No te es permitido. No te es permitido. Es pecado. Estamos mirando. Una mujer está mirando desnuda a un hombre que no es su marido. Y una mujer está mirando desnuda a una señora que no es su esposa. Eso no se hace. Y si nuestros jóvenes se acostumbran a sexualidad explícita, a caricias, a besos y todo, es que la cae la ropa por toda la cámara, todo, o a vulgaridades obscenas, aberrantes como la pornografía, pensarán que a su esposa la pueden tratar así en la intimidad, y así no es. Así que uno camina con cuidado. Uno camina. Los muchachos de este mundo educaron su sexualidad no por sus padres, porque los padres no han sido responsables para ser claros en este asunto y en estas conversaciones. Evaden la responsabilidad que les corresponde. Así que los muchachos aprenden por otro lado, entre conversaciones y otras cosas. Y piensan que la sexualidad es locura, es desastre, no. Dios creó una persona para tener una pasión romántica, una entrega por amor y con respeto mutuo. No somos animales. Pero todo esto son puertas. Y si ves tanto romance y escuchas tantas películas, ¿cómo no vas a caer en pecado? ¿Cómo no vas a caer en tentación si alimentas tus ojos y tu corazón? Obsesionado con un hombre, obsesionado con una muchacha, obsesionado por una persona. No te respeta, no te quiere, te trata mal. Ahí estás. Obsesión. El enemigo ha logrado obsesionarte. Obsesionados con la imagen, a tal grado que el enemigo ha puesto una fortaleza que las personas han perdido el sentido común y llegan a pensar que así se ven mejor que antes. Esta era una mujer hermosa, actualmente es así. Obsesiones. Vino una opresión. Hace unos años, cuando hablábamos de un tema, anorexia y bulimia, vimos que hay unos chats especiales y unos consejos muy prácticos para que las muchachas puedan ser bulímicas y anoréxicas escondidas de sus padres y no las descubran. Muchos consejos, ¿no? Es un cerco. Comienza con un cerco. Te empiezan a decir que estás gorda, pero no. Te empiezan a decir vaca, pero no es cierto. Tu mente te empieza a engañar y te ves en el espejo y ves algo horrible. No es cierto, es un cerco y se convertirá en una obsesión si no te detienes.
Es una opresión contra nuestros muchachitos. El cambio de identidad. Los que eran los hombres hermosos se convierten en algo que no son. No importa si se hacen implantes, no importa si mutilan sus órganos. Todas las células de su cuerpo dicen que es un varón. Todas las células de su cuerpo dicen que ella es una mujer. No importa, tendrá apariencia, probablemente se acercará a la anatomía, pero nunca dará a luz un hijo, nunca amamantará un hijo, nunca sentirá como una mujer y nunca lo será. Pero están oprimidos, obsesionados. Llegan a sentirse una mujer, pero no lo son. Ellos fueron al cirujano para que pusiera implantes, para que mutilara sus órganos, porque son un hombre, pero no están conscientes. No lo están. Porque las redes trabajan en tus hijos y en ti para distraerte. Porque provocan conductas de rebelión. Porque el príncipe de este siglo es el diablo. Y el diablo fue el primer rebelde en la eternidad. Obsesionados, los jóvenes hablan con todos menos con sus padres. Pueden chatear por horas, pero no platican con horas con sus padres. Pueden chatear con horas, pero no platican con horas con sus hermanos carnales cercanos y verdaderos. Y vayamos a que el enemigo tiene niveles de opresión contra las personas. Niveles de influencia, la opresión. Y luego, ¿qué es? La obsesión. Y toda obsesión no tratada termina abriendo puertas a la posesión demoníaca. Y es innegable y lo voy a demostrar con la Biblia. La obsesión es una fortaleza espiritual, no es un ataque externo. Y la palabra dice: pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con las cuales luchamos no son de este mundo, sino que tienen poder para derribar las fortalezas que han dominado a las personas. Las fortalezas de obsesión está en la mente de tu hijo, está en la mente de tu cónyuge, está en tu mente. No es real, no es verdad y no te va a ayudar. Pero las armas para esta milicia, estamos en un reino de la luz contra el reino de las tinieblas. Esto es un combate constante y no hay tregua. No hay tregua. Las armas pueden derribar las fortalezas, pero los padres no vamos a estar descuidados. Ser permisivo es una puerta. El muchacho está todo tatuado, el amigo tiene todos los pelos parados, trae las cadenas colgando, y entonces es el amigo de tu hijo. Y entonces pasa y dice: ay, hola mami, te presento a mi amigo. Ay, qué facha, es un buen hombre. Ah, bueno, pásale. ¿Cómo hace? Cualquier padre se pone en guardia. Así con nuestros hijos. Fortalezas. Y la Biblia dice, la palabra de Dios habla de fortalezas, destruyendo argumentos y toda altivez. Las armas para nuestra milicia son poderosas en Dios y destruyen fortalezas y argumentos. Las fortalezas son argumentos. Le corriges a tu hijo y dice que esto, que el otro, que sabe que hay todo lo que vio en internet. Destruyendo argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo ¿qué? El pensamiento. ¿A dónde? A la obediencia a Cristo. Porque si nuestro pensamiento se desvía, se desvirtúa, estamos cerrando el blanco. Yo me detengo y quiero preguntarles: ¿has estado bajo presión?
¿Alguna vez entraste en una obstinación? No importa si te hace mal, ahí vas a estar. No importa si no te conviene, ahí te vas a quedar. Si es un mal trabajo, si es un mal ambiente, si es un mal amigo. Y uno dice, no, no va a salir mal. ¿Por qué no va a salir mal? Si todo anuncia que sí será. Es como una persona a la que le empiezan a salir tumores por todo el cuerpo y dices, ¿qué está pasando? Nada. Pero sí, no. ¿No es normal? Sí. Destruyendo argumentos, las armas para ti, hijo, para ti, hija, son espirituales, porque este es un reino espiritual. Destruyendo argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento en obediencia a Jesucristo. El enemigo comienza con una opresión ignorada, continúa con una obsesión alimentada y termina con una posesión. El enemigo reclama dominio total. Ahora la libertad de la voluntad ya no está presente. Cruzamos la línea de no retorno. Hemos transgredido deliberadamente los mandamientos y hemos ignorado los consejos. Hemos caminado osadamente hacia el peligro a sabiendas de los riesgos. El enemigo comienza con una opresión ignorada. Cuando decimos no pasa nada, checa si los que te aman opinan lo mismo. ¿Cuándo es una obsesión alimentada? Cuando sigues en el mismo chat, cuando sigues con las mismas amistades, cuando no renuncias a la pornografía, a las revistas, a la música que te sexualiza de manera torcida, que detona todos tus instintos y tus bajas pasiones. Es una obsesión alimentada y no podemos aspirar a salir bien librados, a que no va a pasar nada y que todo estará tranquilo. No será así. 40 años en este camino me dan testimonio que no es así, que nunca ha sido así con nadie, y a nadie jamás he visto cruzar linderos prohibidos y no regresar raspado. El enemigo comienza con una opresión ignorada. No ignores los pensamientos que están visitando tu mente. No ignores las emociones que te están alterando el carácter y la voluntad. No ignores por qué te aíslas de tus padres cuando el enemigo logra desconectar a los hijos de los padres. Están vulnerables, están expuestos. Cuando el enemigo logra desconectarnos de la familia, de los ambientes sanos de la familia, de la conversación con los hermanos carnales, con los buenos amigos, con nuestros hermanos en Cristo. Es absurdo decir me gusta Dios pero no quiero nada con su iglesia. Su iglesia es el cuerpo de Cristo y el cuerpo se sustenta a sí mismo. Mi ojo no puede estar sin este cuerpo. Mi mano se secaría y se pudriría y se llenaría de gusanos fuera de este cuerpo. Somos un cuerpo. Si el enemigo logra desconectarte de los tuyos, de los líderes espirituales que procuran tu bien y tu paz, si logra desconectarte de los ambientes familiares donde juegas y platicas con los que ves y están cerca, tus padres un día se van a morir y no estarán más. ¿Por qué disfrutar tanto aquí y allá y pasar las horas, ya son las 4, ya son las 5, ya son las 6 y aquí estamos? Pero con los padres no platicas 10 minutos en tu casa. El enemigo comienza con una opresión ignorada, continúa con una obsesión alimentada. No alimentes esto. Tu voluntad está allí presente. Mientras hay incluso una muralla de obsesión, tu voluntad todavía está presente, aunque late agonizante. Para entonces el enemigo está reclamando el dominio total. La posesión es
Un espíritu inmundo no solo oprime o influye, ahora controla todo el comportamiento. Un demonio busca casa, busca voz y busca cuerpo. Voy a darles un ejemplo. Anthony Lofredo es un ejemplo real. Él está vivo. Conocido como The Black Alien, es un francés que transformó radicalmente su cuerpo para parecerse a un extraterrestre, a un alien. Por eso se llama The Black Alien. A través de modificaciones extremas como amputaciones, orejas, nariz y dedos, tatuajes completos, implantes subdérmicos y lengua bífida. Comenzó a los 26 años tras dejar su trabajo como guardia de seguridad y ha logrado hasta hace unos años el 65% de su transformación. Esto fue una opresión porque él era un niño como todos y tenía 23 años. Empezó con la opresión por medio de las redes y todo este rollo y empezó a obsesionarse con los aliens. Así que su opresión se volvió obsesión hasta llegar a la posesión de su voluntad. Este hombre tan atractivo ahora es este. ¿Quién en su sano juicio quiere hacer eso? El diablo es real, iglesia. No juguemos. Quien ve pornografía y escucha música asquerosa será un peligro incluso en su propia casa y con los suyos. Porque el diablo no está jugando. Así que esta es su identidad actual. Un hombre guapo. Su lengua es bífida y se amputó 3 dedos. No, 2 dedos de la mano derecha. Una opresión, la presión de grupo, la nueva moda. Una obsesión, si me gusta, si quiero, no me importa lo que digan. Una posesión es esto. Renunciaron a su identidad. El hombre, el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo no darse cuenta? Un hombre en su sano juicio no hace eso. Vas y te compras una máscara. Vas y te compras un disfraz. Te compras una cola y te pones unas manitas y caminas como un perro. ¿Eres un perro? No, estás disfrazado. La mente ya no está en su cabal juicio. Este mundo es peligroso con tanta tecnología y nuestros hijos están expuestos. Hemos de ser muy cuidadosos al respecto. Hablando de posesiones demoníacas, pronto una multitud, después de expulsar los demonios al Gadareno, pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre que había estado poseído por una legión de demonios. Se encontraba sentado a los pies de Jesús, completamente vestido y en su sano juicio. Obsesión y posesión es no estar en su sano juicio. Y pudiera hacer una entrevista con los padres de familia y pensar: ¿qué tanto tus hijos y los míos están en su sano juicio? Arriesgando todo, echando el destino por la borda, apostándolo todo. No es estar en su sano juicio. Estar obsesionado con una persona con un hombre que mira a otra, así que sabe qué, y de todas maneras lo quieres ahí junto a ti, sangrando el corazón. Obsesión de una mujer que tiene el ojo negro, está toda golpeada, llega a su mamá a visitarle y dice: ¿qué te pasó? Nada, él es un hombre bueno. Obsesión. Obsesión. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios y se encontraba sentado a los pies de Jesús.
Ahora la iglesia somos la luz, la sal. ¿Cómo vamos a andar en estos líos, oprimidos, obsesionados y hasta endemoniados, si somos la luz y la sal de la tierra? ¿Cuál es lo que conviene al reino de Dios? El siervo del Señor. Al siervo del Señor, aquí estamos, levante la mano, mis amados. Al siervo, todos le servimos al rey aquí de una o de otra manera. El siervo del Señor no le conviene reñir, sino ser amable y paciente con todos, buen maestro y no dado al enojo. Debe corregir con mansedumbre a los que se oponen, con la esperanza de que Dios les conceda que se arrepientan y conozcan la verdad. Y de esta manera, volviendo en sí, escaparán de los lazos del diablo que los mantiene esclavizados y sujetos a su voluntad. Mis amados, tomemos en serio las cosas. Si has sentido opresión, persecución, obsesión, es hora de renunciar. Hay gente que ha llegado a tal opresión que se ha familiarizado con el sufrimiento de tal manera que si no sufre no es feliz. De esta manera, volviendo en sí, nosotros necesitamos pensar: quiero volver en sí y escapar de los lazos del diablo que los mantiene esclavizados y sujetos a su voluntad. Satanás tiene un reino, el reino de las tinieblas, así que él conoce rangos de autoridad, los conoce. ¿Sabe qué tanta autoridad tenemos nosotros los padres? Él lo sabe. Y si los padres somos permisivos, él tiene una entrada libre. Si los padres somos descuidados, el ladrón entra a nuestra casa. Si el cónyuge es descuidado, el ladrón entra al matrimonio. Así pasa. Si el siervo de Dios es descuidado, el enemigo causará opresión, obsesión tan trágica como aquel pastor que terminó creyéndose el Mesías, como aquellas iglesias que la pastora se casó con la diácona y tienen una iglesia. ¿Qué pasa? Locuras, endemoniados, descuidaron su vida peligrosamente. Satanás tiene un reino y él conoce los rangos de autoridad. No solo se trata del nombre de Jesús, sino de la persona que lo pronuncia. ¿Se acuerdan cuando andaban los 7 hijos de Seba? Por allí Pablo era muy famoso y entonces dicen: pues nosotros también, ahí vamos. Y empiezan a tratar de reprender un demonio y los demonios contestan: a Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero ¿tú quién eres? Y lo que a una persona le da autoridad en el reino, porque los brujos en el nombre de Jesús hacen sus brujerías, porque los hechiceros en el nombre de Jesús hacen sus hechizos y ahí tienen sus imágenes, y porque los farsantes en el nombre de Jesús oran. ¿Qué es lo que realmente hace que el nombre de Jesús sea efectivo? Una vida en comunión y santidad, mis amados, nos hace calificar en el reino de Dios, y nuestros hijos y la iglesia y la nación necesita que califiquemos o estarán expuestos. No fuimos salvados, llamados y enviados para observar, amados, sino para liberar. El Señor nos dio una comisión: liberar, sanar y echar fuera los demonios. Incluso tus propios demonios los puedes echar fuera declarando la gloriosa palabra de Dios. Porque la verdadera liberación ocurre cuando cerramos todas las puertas que al enemigo le dieron legalidad en tu contra. Si te liberan, gritas y pataleas y te vas a tu casa y vuelves a prender la tele, vuelves a ver las películas, vuelves a oír la asquerosa música y vuelves a hacer todas las cosas, no cerraste la puerta y el enemigo te vuelve a tomar cautivo. La verdadera liberación ocurre cuando cerramos las puertas. Checa lo que ves en la noche en tu recámara. Checa que el hecho, dice la Biblia, que a todos sea honroso el matrimonio y el lecho sin mancillar. Una cama matrimonial sin mancillar mantiene a nuestros hijos saludables sexualmente. La verdadera liberación ocurre cuando cerramos las puertas,
Cuando declaramos constantemente la palabra de Dios y cuando vivimos una vida de comunión y en santidad. Yo por el momento no veo aquí ninguna persona con posesión demoníaca que todavía no está en control de su voluntad, porque si no estuvieras en control de tu voluntad no estarías ahí sentado todavía, ya habrías armado un lío. Pero si tienes tu voluntad y has tenido la voluntad para venir los domingos y has tenido la voluntad para venir a las oraciones, ejerce la voluntad para renunciar al pecado y salir de tu obsesión y salir del cerco. Sal y a la luz del criterio de los santos, de los sinceros, checa si esto conviene o no a tu destino. No tengas tu propio criterio y no seas sabio en tu propia opinión. No se trata de egoísmo, se trata de sentido común y que camines por la vida en tu cabal juicio. Y que si tomas una decisión estás consciente, informado de la decisión. No vas a ciegas a ver qué pasa ahí cerquita, hay un barranco, no. Estás mirando los pasos, estás analizando los hechos, estás mirando allá si hay piedras, si hay pantanos, si hay océano o si hay un camino seguro, porque estás en tu cabal juicio. Y si estás obsesionado, hay un cerco, tu voluntad todavía está allí, por eso estás acá. Nadie podrá decir no supe, no pude, no podía. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Oremos por nosotros mismos. Declara tú la palabra libertadora para ti cada día. Y ora el Padre nuestro: líbrame del mal y no me dejes caer en tentación. No me dejes. Cierra con llave. Amárrame la pierna, la pata de la cama. No me dejes. Ponga a mis padres vigilando en la puerta. Haz algo por mí. Ayúdame. Quiero salir de este lío. Me quiero salir ya. Ayuda, auxilio. Y Dios no va a prestar oídos sordos. Así será. Les exhorto a hacer las cosas correctas, a no obsesionarte al grado de perder tu propia voluntad. ¿Por qué las personas poseídas por demonios, como los asesinos de niños, como los que torturan a un niño de la manera más horrenda para extraer su sangre y beberla, por qué irán al infierno si ellos no están conscientes de la realidad? Porque en el tiempo de opresión y obsesión sí lo estuvieron. Por eso. Porque Dios es un juez justo. Y nosotros heredaremos a nuestro linaje algo tan bueno, de tal forma que a causa de su familia sean benditas y progresen las familias de la tierra.